Buenos días, soy Mónica Cano Abadía y quiero comenzar pidiendo disculpas por mi ausencia. También quiero agradecer a la organización de este 53 Congreso de Filosofía Joven que me permitan de alguna manera estar presente a través de este vídeo. Mi comunicación pretende defender algo que es muy sencillo, pero que está situado en un complejo contexto filosófico y de la filosofía feminista. Lo que voy a defender es que la teoría de la performatividad de Judith Butler no es un constructivismo social o lingüístico. Desde los nuevos feminismos materialistas se le ha acusado de no tener en cuenta la materia, sino solamente el lenguaje y la cultura en ese proceso de formación de nuestras identidades generizadas que ella explica a través de su teoría de la performatividad. Explicaremos, como lo hace la propia Butler, que eso no es así, que su teoría no es un constructivismo social o lingüístico. Butler deshace la división tradicional del feminismo entre sexo biológico y sexo cultural, y género cultural, perdón. Sin embargo, Butler afirma en El género en disputa que el sexo es tan construido como el género. Sexo y género emergen a través de procesos performativos. Estos mecanismos performativos se basan en la repetición de normas socioculturales y en la exclusión de todo aquello que se rechaza como parte de la no identidad. Por ejemplo, yo al socializarme como mujer he tenido que ir rechazando sistemáticamente desde que soy pequeña todo aquello que se adscribe al género masculino. Para Butler, el género ha de ser visto como un problema que hay que revisar constantemente. Ella problematiza el género y se pregunta ¿qué es el género? ¿Cómo funciona? ¿A través de qué mecanismos aparecemos como sujetos generizados? El género para Butler es performativo y Butler entiende por performatividad un mecanismo sociolingüístico que tiene efectos ontológicos y materiales. Así pues, la ontología es algo que es producido a través de la performatividad. Se produce aquello que se hace y que se nombra. El que diga que la ontología es algo producido a través de la performatividad es también una manera de problematizar la ontología, no simplemente de reducirla a los mecanismos sociolingüísticos, tiene una manera también de problematizar el papel que la materialidad y que la naturalidad estaba teniendo en las políticas de la identidad. Ahora veremos esto con respecto al sexo y al género. Judith Butler considera que el género es algo performativo y comenzó explicando esta teoría de la performatividad a través de la performance, recogiendo la idea de Simone de Beauvoir de que no se nace mujer, sino que se hace. Consideraba que el hacer género es un proceso, es un acto, y lo comparó con una performance, con una actuación de género. Esta interpretación se malentendió, se simplificó y se acusó a Judith Butler de ser una voluntarista de género, de que el género se podía reducir a algo simplemente estilístico, a algo estético, que podíamos elegir voluntariamente ponernos el disfraz de hombre, ponernos el disfraz de mujer y entonces reducir así muchísimo el problema de las identidades generizadas. Por otra parte, al desarrollar ella lingüísticamente su teoría de la performatividad y hacer hincapié en que es un mecanismo sociolingüístico que produce efectos ontológicos, se la acusó de ser una constructivista social o lingüística, de considerar que el contexto social o lingüístico nos construye totalmente como sujetos. En su texto Cuerpos que importan, ella se defiende de ambas dos acusaciones. Por una parte, insiste en que la performance es solo una parte de la performatividad, que existe pero no es reducible a esa performance, y dirige sus esfuerzos también a desplazar la dicotomía que existe entre voluntarismo y determinismo. Ella considera que su planteamiento de la performatividad no funciona según esa dicotomía, no se puede encasillar o en un voluntarismo o en un constructivismo. Su idea de que las normas de género materializan el sexo a través de la repetición no es ni determinista ni voluntarista. La performatividad es un proceso repetitivo que jamás se realiza completamente y del cual no tenemos completo control. Por lo tanto, no es ni determinista ni tampoco voluntarista. En su texto de 1988, Actos performativos y constitución de género,
intenta mostrar que los actos de género son a la vez individuales y públicos. Butler se desmarca de la teoría expresiva de género, que considera que el género es una expresión de un núcleo interior y plantea que el género no es una expresión sino un acto. No considera que este acto sea solamente algo individual, sino que también es una experiencia compartida y un acto público. Butler, en Cuerpos que importan, problematiza los constructivismos sobre todo con respecto a la cuestión de la posibilidad de acción, a la cuestión de la agencia de los sujetos. Y este cuestionamiento de la agencia nos sitúa en una polémica constructivista de difícil solución. O se intenta salvar la posibilidad de acción del sujeto, por lo tanto se trata de postular un núcleo natural que la cultura no puede alcanzar, un núcleo identitario profundo, o se postula que entonces ese constructivismo es determinista y no queda espacio para la acción humana. A Butler le preocupa esta encrucijada, su teoría no quiere ni postular un núcleo identitario fuerte, ni tampoco negar la posibilidad de acción de los sujetos, por lo tanto ella se desmarca del constructivismo y opta por la senda de la performatividad y de la deconstrucción, y hace hincapié en que su teoría de la performatividad no puede ser entendida como un constructivismo sociolingüístico. La performatividad de Butler se basa en la iterabilidad de Derrida. La repetición de las normas de género siempre introduce diferencias y nunca se puede citar de una manera exacta. Esto es lo que Derrida denomina con el término iterabilidad. Siempre se introduce una diferencia. Por lo tanto, se abre, en la repetición de las normas de género, se abre una brecha en el género. Y esta brecha será la que se tendrá que ahondar y la que se tendrá que ampliar al pensar en estrategias de transformación subversiva de los géneros. Butler lleva también este mecanismo de la performatividad al sexo. El sexo, aquello que tradicionalmente se consideraba como lo natural, como ese núcleo identitario que se podía salvar, es tan cultural como el género. El sexo es género, llega a afirmar Judith Butler. Butler realiza este ejercicio de desnaturalización del sexo para mostrar cómo los mecanismos socioculturales están tan imbricados en lo material que ambas instancias, lo natural y lo cultural, son inseparables, que ese núcleo identitario duro no es tal, sino que también las instancias socioculturales se imbrican en lo material. Esto no significa que lo material no tenga ningún papel, sino que el papel que tiene tenemos que entenderlo a través de los mecanismos socioculturales y, por otra parte, que los mecanismos socioculturales se entretejen en lo material y que también tendremos que entender lo material para comprender cómo funcionan los mecanismos socioculturales de la performatividad de género. Este ejercicio de desnaturalización del sexo se realiza para tratar de evitar las consecuencias políticas normalizadoras que tiene el postular la naturalidad del sexo. Si no hay un sexo natural, no hay un sexo normal, por lo tanto no se puede tratar de encasillar a las personas entre normales y anormales con respecto a su sexo. Bien, desde la corriente filosófica de los nuevos materialismos, que recientemente está bastante en boga en el contexto europeo, sobre todo en el contexto, perdón, en el contexto nórdico, se critica de alguna manera a Judith Butler como el ejemplo de una filósofa que reduce la materia al lenguaje. Judith Butler, a pesar de tratar de dejar claro que ella no reduce la materia al lenguaje, ha recibido numerosas críticas. Y recientemente estas críticas se están avivando en el seno de estos neomaterialismos o nuevos materialismos, por parte de autoras como, por ejemplo, Karen Barad o Elizabeth Grosz. Estas autoras aprecian que Butler trate de huir de la metafísica de la sustancia y que proponga identidades que no poseen un núcleo duro, rígido, estable, coherente para nuestras identidades. Sin embargo, no están de acuerdo con su estrategia, pues consideran que le ha otorgado una excesiva importancia al papel de lo cultural y de lo lingüístico en la construcción de nuestras identidades.
y consideran que siguiendo esta estrategia heredera del giro lingüístico se ha descuidado el estudio y la consideración de la materia de nuestros cuerpos. Karen Barad, una de estas autoras destacables dentro de los nuevos materialismos, opina que el feminismo postestructuralista ha olvidado la materia y solo evidencia la importancia del lenguaje. Es en uno de los textos fundacionales de los nuevos materialismos, ella se pregunta, cito a Karen Barad, ¿cómo se ha convertido el lenguaje en algo más fiable que la materia? En Post-Human Performativity. Su propuesta es la de resignificar, revalorizar la materia que ha estado ninguneada no solo por el pensamiento postestructuralista, sino por toda la historia del pensamiento occidental. La propuesta de estas autoras es precisamente una recuperación de la filosofía materialista y muchas de ellas hacen esta recuperación en un sentido spinosiano. Proponen una filosofía materialista y monista que se opone al cartesianismo y a sus binarismos y por lo tanto pretenden acabar así desde un materialismo monista con los dualismos. El feminismo materialista de corte spinosiano, al tratar de revalorizar la naturaleza, lo material, no trata de preponderar lo natural sobre lo cultural, sino que trata de mostrar cómo ambas instancias de esta dicotomía son modos de una misma cosa. Lo natural y lo cultural, por lo tanto, son como dos caras de una banda de Mobius si sabéis cómo es una banda de Mobius, es una banda que al girar la pegamos y entonces el exterior y el interior tienen una continuidad. Por lo tanto, lo natural y lo cultural serían como las dos bandas de una banda de Mobius en las que establecer un límite es totalmente arbitrario. Por lo tanto, estas autoras consideran que lo natural y lo material están tan imbricados que no se puede establecer un corte de una manera más que analítica. Karen Barad recoge además la afirmación de Donna Haraway, otra de estas autoras materialistas, que también se basa en un materialismo spinosiano, de que, cito a Donna Haraway, los organismos emergen de un proceso discursivo. No suena tan diferente a lo que Judith Butler plantea con su teoría de la performatividad. En este sentido de inextricabilidad de lo material y de lo discursivo, Karen Barad propone una performatividad ontoepistemológica, que dé cuenta de la unión de lo semiótico material y de lo que Donna Haraway llama las nature cultures, las naturalezaculturas. Le pone Karen Barad a su performatividad en la coletilla, el apellido de ontoepistemológica, para hacer hincapié en esa parte de la ontología y de la epistemología. Esta propuesta de Karen Barad se realiza en diálogo directo con la teoría de la performatividad de Judith Butler. No supone una refutación total, sino un diálogo crítico con la perspectiva butleriana. La propuesta de una performatividad material discursiva que dé cuenta de las naturalezaculturas hace hincapié en una perspectiva posthumanista y materialista ya presentes en Butler, pero quizá oscurecidas por su necesidad de presentar la desnaturalización de los conceptos identitarios como el concepto de sexo. En este diálogo crítico que establece Karen Barad con Judith Butler, consideramos que la performatividad de Judith Butler ha sido siempre ontoepistemológica desde el principio. Butler no niega la materialidad ni la presupone tampoco, sino que propone pensarla desde una óptica performativa. Tal y como lo expone Elvira Burgos Díaz, cito a Elvira Burgos, no siendo el propósito de Butler entonces ni negar la materialidad ni tampoco presuponerla, lo que nos ofrece es justamente esa genealogía crítica de la noción de materialidad o, en otras palabras, una visión performativa de la materialidad de los cuerpos en su materialidad. Por lo tanto, vemos que Judith Butler no la niega, pero tampoco la presupone, sino que la problematiza, que es precisamente lo que estas autoras de los nuevos materialismos proponen. La propia Judith Butler afirma, confieso que no soy muy buena materialista. Butler entiende la materia de una manera diferente a cómo se ha planteado en la historia hegemónica del pensamiento occidental.
De esta manera, quizá podemos concederle a Judith Butler que no es una buena materialista en el sentido tradicional del término, pero defendemos que sí que establece una buena base para un nuevo materialismo, enriqueciendo la comprensión contemporánea del materialismo. Así pues, podemos defender que la intención de Judith Butler al hacer hincapié en la performatividad lingüística y cultural ha sido la de criticar estratégicamente la naturalidad de ciertas identidades que se enraizaban en lo natural. Sin embargo, esta estrategia no ha supuesto que desconsidere la materia, sino que la piense como íntimamente relacionada con el lenguaje, en el sentido que Donna Haraway propone con sus Nature Cultures. Así, la teoría queer y los nuevos materialismos pueden ser aliados en los análisis y las prácticas feministas de nuestras identidades. Hasta aquí mi aportación, muchísimas gracias por escuchar este vídeo, muchísimas gracias a la organización de nuevo por permitirme estar presente y podemos continuar con un diálogo sobre estas cuestiones si os interesa a través de Twitter, mi cuenta es mcanoabadía. Muchísimas gracias.